Buenas noches, amados hermanos. Hoy lunes 9 de octubre entraremos a estudiar el capítulo 27 de Deuteronomio, agradecidos a Dios por su infinito amor y cuidado para nuestras vidas. Antes de iniciar, le pediremos a Dios que su Santo Espíritu nos guíe en el estudio de su palabra y nos dé entendimiento para comprender su voluntad, así como el querer para poner en práctica sus enseñanzas. Se lo pedimos en el precioso llamado nombre de su Hijo, Cristo Jesús. Amén. En este capítulo presenciaremos el tercer discurso de Moisés, dirigido al pueblo de Israel, y en esta oportunidad veremos que lo hace junto con los ancianos de Israel. Ese discurso tiene que ver con el futuro de Israel en la tierra prometida. Comienza en el capítulo 27 y se extiende hasta el capítulo 30. Los mismos que seguiremos estudiando los siguientes lunes. Como acabamos de mencionar, en el capítulo 27, Moisés se dirige al pueblo junto con los ancianos de Israel. Probablemente esto se deba a que Moisés estaba en fechas muy cercanas a su muerte, y los ancianos de Israel, junto con el nuevo líder Josué, asumirían la responsabilidad de guiar al pueblo. En este discurso se ordena al pueblo a guardar los mandamientos prescritos dictados por Dios. Esta última parte del libro de Deuteronomio es profética y se relaciona con el futuro de Israel al entrar a la tierra prometida. Dios hace un pacto con el pueblo. Si cumplen con sus mandamientos, recibirán bendición. Pero en cambio, si desobedecen las consecuencias, recibirían maldición. Con la diferencia abismal del caso, por el momento pensemos por un pequeño momento en un paralelo con una familia cualquiera con niños, a los que los padres están formando, educando, preparando para que se desenvuelvan en la sociedad. Para ello, les ordenan una serie de reglas que poco a poco irán aprendiendo y poniendo en práctica. Y van desde comer sin ayuda, vestirse, asearse, arreglar su habitación, dirigirse a los demás con respeto, orar a Dios, en el caso de las familias cristianas. Y en este proceso de aprendizaje, cuando los niños obedecen las órdenes, recibirán felicitaciones e inclusive premios por su obediencia y buen desempeño. Pero ¿qué sucede cuando los niños desobedecen? Los papás tendrán que aplicar medidas correctivas, llamadas de atención, y algunas veces llegarán a sanciones y castigos que obviamente causarán malestar. Ahora bien, si esto sucede en lo natural con niños pequeños, proyectémonos a la sociedad donde las personas tienen que desenvolverse día a día, respetando normas y leyes del lugar donde viven para convivir ordenada y armoniosamente en paz. El no cumplir las normas y las leyes podrían tener consecuencias negativas que van desde una amonestación, multas, pudiendo llegar hasta la prohibición de la libertad. Si los hijos de Dios debemos de respetar y cumplir las leyes del país en el que residimos, siempre que no estén en contra de Dios, ¿cuánto más debemos cumplir con las leyes y mandatos del Creador de cielos y tierra, del Dios vivo y verdadero, el Dios todopoderoso, que sabe qué es lo mejor para nosotros, para que tengamos bendición en nuestras vidas? En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un porvenir y una esperanza. Amados hermanos, el Señor tiene planes de bienestar para su pueblo, para sus hijos, para aquellos que ha comprado y sigue comprando con su sangre bendita, sangre derramada por su unigénito Hijo Jesucristo en la cruz. Siendo Él puro y sin pecado, tomó el lugar que nos tocaba a nosotros en la cruz y murió derramando hasta la última gota de su sangre para darnos perdón de pecados y salvación para vida eterna. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces, dice la palabra de Dios, seremos salvos, tal como está escrito en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia
pero con la boca se confiesa para salvación. La voluntad y pensamientos de Dios no han cambiado, son los mismos que tuvo para su pueblo en el capítulo 27 de Deuteronomio. Así que los hijos de Dios podemos fortalecernos el día de hoy sabiendo que los pensamientos de Dios son buenos. Él desea bendecirnos y nosotros debemos buscar su dirección en oración y lectura de su bendita palabra para obedecerle, pidiéndole cada día que la presencia de su Espíritu Santo no nos falte. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 26, nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Dicho esto, hermanos, entraremos al desarrollo del capítulo 27 y lo haremos en 2 segmentos. Al primer segmento lo titularemos Un altar especial. Veremos aquí el mandato de levantar un altar especial. Comenzaremos con la lectura de los primeros 8 versículos. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando, pues, hayas pasado el Jordán, levantarás esas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro, de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. En esta porción de la palabra sobresalen en el discurso de Moisés 3 importantes temas. Primero, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Moisés terminó su predicación al pueblo de Israel, a la nueva generación, resaltando que no es suficiente que Israel sea oidor de la palabra, sino que también debe ser hacedor de la palabra para recibir bendición. Segundo, edificarás allí un altar a Jehová tu Dios. En primer lugar, vemos que tenían que levantar piedras grandes y revocarlas. ¿Qué significa esto? Revocar significa que tenían que revestirlas de cal. Se aplicaría como acabado. Esta técnica la usaban los egipcios para alisar las piedras y para escribir sobre ellas con facilidad. Los israelitas habrían aprendido esta técnica durante su estadía en Egipto y de esta manera no usaban hierro para tallar las letras directamente en las piedras. Usando el revestimiento de cal, podrían escribir sobre las piedras los mandamientos de manera clara, firme y sólida. Esto muestra que el mensaje de Dios es claro, firme, sólido y fuerte como la roca, ilustrando así a Cristo, que es la roca firme sobre la cual se fundamenta nuestra fe. Podemos citar muchos versículos al respecto, pero nos quedaremos con el Salmo 62, versículo 2, que dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Y en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La ley escrita en las piedras, según las indicaciones, son un recordatorio que la palabra de Dios es buena, firme y eterna, que los mandamientos de Dios están vigentes y son aplicables a nuestra vida actual. Recordemos, hermanos, que los mandamientos fueron escritos por Dios sobre tablas de piedra, en un momento en el que el pueblo estaba desenfrenado por el pecado. El mundo ahora también está desbordando en pecados de toda índole. Los pecados más evidentes en todos los tiempos son la avaricia, la soberbia que se manifiesta a través del orgullo, vanidad, arrogancia.
Otros pecados son la envidia, el egoísmo, la pereza, la gula, la lujuria, la ira, y estos se dan en todas las esferas de la vida política, social, económica y moral de la sociedad. El mundo de hoy está perdido, tan confundido por las mentiras del enemigo, que existen innumerables grupos que se han levantado por luchas sin sentido. Creyendo que luchan por libertad, se esclavizan cada vez más con el pecado. Una de las grandes luchas actuales es por la libertad sexual. Dicen que el sexo se elige. Hombres que se sienten mujeres, mujeres que se sienten hombres, inclusive personas que se sienten animales. En lugar de ir hacia la libertad, van hacia la esclavitud del pecado, de la lujuria, la lascivia, totalmente sumergidos en las tinieblas. Si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 27, podemos ver que Dios creó solo dos sexos. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en Romanos capítulo 1, en los versículos del 26 al 32, nos explica claramente acerca de las desviaciones sexuales como consecuencia del pecado de los hombres. Dice la palabra de Dios: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En este pasaje vemos claramente que Dios maldice la desobediencia. No necesita más explicación este tema. La palabra es clara, viva y eficaz. Antes de continuar, es importante resaltar que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Su amor es infinito y si alguno se arrepiente de corazón y le entrega su vida, Dios le concede el perdón y lo hace nueva criatura, libre para ir por el camino de la verdad, que lo conduce a la vida eterna. Así como nos rescató a ti y a mí, amado hermano, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, el Señor extiende sus brazos de amor a ti, amigo, a ti, amiga que me escuchas. No importa en qué pecado te encuentres, Dios quiere darte libertad en Cristo Jesús para concederte una vida llena de bendiciones. Volviendo al tema de levantar un altar para Jehová, después de entrar a la tierra prometida y llegar al monte Ebal, el pueblo tenía que levantar un altar de adoración a Jehová. La edificación de este altar servía para afirmar la fidelidad de Jehová y el cumplimiento de la promesa que él había hecho a los patriarcas. Cuando entraren en la tierra prometida y cuando hubieren pasado el Jordán, tendrían que levantar estas piedras grandes para recordar la ley y vivir bajo ella, es decir, practicarla en su vida diaria para gozar de las bendiciones de Dios. Tercero, no alzará sobre las piedras para el altar instrumento de hierro. El altar no debía ser hecho con piedras labradas con herramientas de hierro. Encontramos una explicación clara en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 25. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra. En los versículos 6 y 7 dice que se edificará altar de piedras enteras a Jehová y que se sacrificará holocaustos a Jehová y sacrificios de ofrendas de paz. Y comerían allí y se alegrarían delante de Jehová su Dios.
Acerca de los holocaustos y sacrificios, ya lo hemos revisado anteriormente en otros estudios, si recordamos, hermanos. Así que diremos sobre el altar. El pueblo tenía que poner 2 tipos de sacrificios. Holocaustos a Jehová, que era un tipo de sacrificios donde se presentaba un animal sin defecto y se quemaba completamente sobre el altar. Y sacrificios de paz. Era una ofrenda que se presentaba a Dios voluntariamente, donde parte del animal era sacrificado en el altar y parte era usado para celebrar una comida especial. Este banquete era una fiesta muy especial que se celebraba con gran júbilo. El adorador y su familia celebraban las bendiciones que habían recibido de Dios. Esto implica que el banquete se celebraba en la presencia de Dios. Gracias al sacrificio hecho por Jesucristo en la cruz, el Cordero sin mancha, inmolado por cada uno de nosotros, el que pagó por nuestros pecados, es que ahora ya no tenemos que seguir este ritual una y otra vez. Ahora en su lugar, Dios nos demanda nuestro corazón de manera total e íntegra. En el Salmo 51, en los versículos 16 y 17 nos dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y en el Salmo 107, versículo 22, también nos dice: ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Cuán agradecidos estamos, hermanos, por el infinito amor del Padre para nuestras vidas, que dio a su propio Hijo en una muerte de cruz para darnos perdón de pecados y salvación para vida eterna. Nuestros días en la tierra no alcanzarían para pagar por el precio de su sangre preciosa derramada por ti y por mí en la cruz, y lo hizo por amor. Por eso, hermanos, postrémonos diariamente delante de nuestro Dios y Rey y obedezcamos sus mandamientos, sabiendo que su voluntad para nosotros es la mejor. En Proverbios capítulo 3, en los versículos del 1 al 4 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Continuando, en los versículos 9 y 10, Moisés les dice: hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Leamos, hermanos. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. En esta porción vemos que los sacerdotes tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo de Israel la palabra de Jehová. Cada vez que se presenta la palabra de Dios, debe presentarse muy claramente. Todo predicador y maestro debe esforzarse por hacer clara la predicación de la palabra de Dios, y así lo hizo Moisés con el pueblo de Israel. Moisés exhortó al pueblo a entender el resultado de haber aceptado las demandas del pacto. ¿Y cuál es esa demanda? Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Como pueblo especial de Dios, Israel tenía que ser obediente a las demandas del pacto. Tendría que demostrar su obediencia escuchando la voz de Jehová y cumpliendo sus mandamientos. En este momento, Moisés estaba enseñando la ley a la nueva generación del pueblo de Dios que había entrado a la tierra prometida. Cuando decidimos creer en Dios, debemos también decidir seguir sus mandamientos. Los mandamientos de Dios nos guían y habilitan a entrar en la vida eterna. En el Evangelio, según San Mateo capítulo 19, versículo 17, Jesús le dijo al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Cuando les dice: hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios, podemos decir que ahora que el acuerdo se había establecido y se podía decir a Israel: has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios,
El contrato fue firmado e Israel voluntariamente se sometió a Jehová Dios, reconociéndolo como su Dios y su Rey. Luego dice: oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos. Si Jehová es nuestro Dios y Rey, entonces conviene que lo obedezcamos. Obedecer al Señor es una demostración de amor, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué precioso, hermanos. Entremos ahora al segmento número 2 del estudio de hoy y lo titularemos El mandato de anunciar las maldiciones del monte Ebal. En los versículos 11 al 13 vemos la división de las tribus entre dos montes. La palabra dice: y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Vemos en esta porción de las Escrituras que la proclamación de las bendiciones y maldiciones sería llevada a cabo en la tierra prometida, después que el pueblo hubiese cruzado el Jordán. De esta manera el pueblo podría confirmar una vez más que Jehová es un Dios que cumple su palabra. La entrada en la tierra de Canaán es una demostración de la fidelidad de Jehová, y esto motivaría al pueblo a obedecer las demandas del pacto. En el monte Gerizim estaba en el centro de Canaán, cerca de Siquén, y el monte Ebal estaba situado al norte de Siquén, enfrente del monte Gerizim. Las 12 tribus de Israel fueron divididas en dos grupos, con 6 tribus para cada grupo. En el monte Gerizim, las tribus de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín bendecirían al pueblo. En el monte Ebal, las tribus de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí pronunciarían las maldiciones sobre el pueblo. La división de las tribus en dos grupos es muy importante. El primer grupo incluye los hijos de Lea y Raquel, las 2 esposas de Jacob. En la Biblia encontramos que la esposa representa a la libre, de la cual viene la promesa. Lo vemos en Gálatas capítulo 4, en los versos del 22 al 26. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y en el verso 28 dice: así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. El segundo grupo incluye los hijos de las 2 concubinas o esclavas, a excepción de Rubén, el primogénito de Jacob con Lea, que perdió su primogenitura por causa del pecado, ya que mancilló el hecho de su padre. Y Zabulón, el hijo más joven de Lea, del que se dice que su tribu dejó la fe y se volvió al mundo. El resto del capítulo 27 declara las maldiciones, pero ¿dónde están las declaraciones de bendición? Las encontraremos en el capítulo 28, el mismo que estudiaremos el próximo lunes. Hablando un poco acerca de las referencias físicas de estas montañas, podemos decir que las imágenes de bendición y maldición de estas montañas se ven por todas partes. En Gerizim abundaba en manantiales, jardines y huertas, y estaba cubierto de hermoso verdor, mientras que Ebal estaba desnudo y estéril. En los versículos del 14 al 26 encontramos las declaraciones de las maldiciones. Veremos brevemente cada una de estas maldiciones. En los versículos 14 y 15 dice: y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusieren en oculto,
Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Dios abomina la idolatría. Acá se habla específicamente de las esculturas o imágenes de fundición que se usan para veneración. La gente se postra delante de ellas, las adora, les rinde culto, las besa y les rezan. La palabra de Dios es para todos los tiempos. Toda la persona que construye una imagen, así como la persona que adoraba una imagen en secreto, estaba bajo la maldición del pacto. La persona que adora una imagen en secreto puede esconder su pecado de las demás personas, pero no puede esconderlo de los ojos de Dios que recorren la tierra y ven lo más profundo de nuestro corazón. En Jeremías capítulo 23, versículo 24 dice: ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Amados hermanos, erradiquemos la idolatría de nuestras vidas para que no seamos partícipes de tal maldición. El verso 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. El quinto mandamiento demanda que los hijos honren a su padre y a su madre. En diversas ocasiones, el Antiguo Testamento condena a las personas que desprecien a sus padres. Enunciaremos 2 versículos referentes a este tema. En Proverbios capítulo 20, verso 20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y en Mateo 15, versículo 4, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. En el versículo 17, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Cambiar los límites reduciendo una propiedad ajena es robar a una persona la heredad que Jehová le ha dado, violando el 8º mandamiento. Lo vemos ahora en muchos lugares socialistas, comunistas, que quieren apropiarse de las viviendas que con mucho esfuerzo en varios casos han sido adquiridas por las personas. En el versículo 18, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Las personas ciegas son personas con incapacidad física y están bajo la protección de Dios, y nosotros debemos mostrar el amor de Dios siendo de ayuda y guía. Verso 19. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Este grupo de personas eran vulnerables a la explotación por las personas más prósperas de Israel. Y lo mismo ocurre actualmente en diferentes países, sobre todo con los extranjeros. Versículo 20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Es una violación de las normas morales de la comunidad israelita y se considera abominación. Versículo 21. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. En Éxodo capítulo 22, versículo 19 dice: cualquiera que habitare con bestia morirá. Y en Levítico capítulo 18, versículo 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Muy clara la palabra de Dios. Versículo 22. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. La ley del incesto es mencionada en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 17, que dice: si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Versículo 23. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Es considerada una relación ilícita, como se menciona en el libro de Levítico,
capítulo 20, versículo 14. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Versículo 24. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Pueden mantener su crimen en secreto para evitar la justicia humana, pero nunca podrán ocultar su crimen delante de Dios, el justo juez. Versículo 26. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Actualmente se le conoce a este acto delictivo como sicariato y lamentablemente ocupan las noticias en nuestro país también. Versículo 26. Maldito el que no confiare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. La enseñanza de Dios continúan vigentes y son adecuadas y necesarias para este tiempo que estamos viviendo, hermanos. Los levitas pronunciaron maldiciones sobre los que rompieran el pacto y el pueblo respondería amén a cada declaración. Es bueno recordarnos que la palabra amén significa algo, significa así sea. Cada amén significaba que estaban conscientes de acuerdo con la declaración de la maldición. Como transgresores permanecemos bajo su espantosa maldición hay un hasta, hermanos, hasta que la redención de Cristo es aplicada a nuestro corazón. Siendo que Jesucristo ha pagado por nuestros pecados con muerte y muerte de cruz, la maldición que merecíamos fue puesta sobre Jesucristo. En Gálatas capítulo 3, en los versículos 13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuán agradecidos estamos con nuestro Señor y Salvador, con nuestro Dios y Rey. Amado Señor Jesús, te damos gracias por tu infinito amor y por tu obra en la cruz, para perdón de pecados y salvación para vida eterna. Nos rendimos delante de ti, Señor, y antes de despedirnos, estoy segura, amados hermanos, que todos los que hemos escuchado su bendita palabra hoy, queremos hacer un compromiso de vivir en santidad. El Señor los bendiga y los guarde en perfecta paz, amados hermanos. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto eterno que queremos agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás.
hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto eterno, te queremos agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero